Los mares actuales y antiguos son una fuente importante de muchas sustancias químicas solubles en agua. La sal de mesa, el bromo y el magnesio, que en el mar están en forma de iones, son un ejemplo. La existencia de agua sobre la Tierra, predominantemente en forma líquida, que es capaz de helarse o evaporarse formando nubes y lluvia y disolver depósitos minerales, está directamente relacionada con la forma de las moléculas de agua. La molécula triatómica H2O puede ser lineal o angular. Es angular. Si fuera lineal, no habría mares y pocos iones se disolverían en el líquido. Estudiemos por qué. Aquí tenemos 4 líquidos distintos. Estudiaremos sus propiedades creando un modelo que relacione las propiedades químicas con la forma molecular. Observemos primero algunas propiedades eléctricas. Aquí tenemos una esfera cargada positivamente. Tras frotar esta varilla de caucho duro con piel de gato, la esfera y la varilla se atraen mutuamente. Puesto que la esfera está cargada positivamente, esto demuestra que la varilla se ha cargado negativamente. Observamos cómo la varilla cargada negativamente atrae el chorro de agua de la primera botella. Este es un chorro de acetona, que también es atraído. Probemos los demás líquidos, disulfuro de carbono y benceno. La varilla cargada no atrae el disulfuro de carbono. Y tampoco el benceno. ¿Por qué una varilla cargada negativamente no tiene efecto alguno sobre el disulfuro de carbono y el benceno, y sin embargo sí desvía el agua y la acetona? ¿Es posible que los líquidos atraídos estén cargados positivamente y los demás sean eléctricamente neutros? De ser así, una varilla cargada positivamente repelerá el chorro desviado. Veámoslo. Una varilla de vidrio frotada con seda repele la esfera cargada positivamente. La varilla de vidrio debe de llevar una carga eléctrica positiva. ¿Repelerá el agua esta varilla cargada positivamente? ¡Qué raro! El líquido es atraído lo mismo que en el caso de la carga negativa. Probemos los demás líquidos. La acetona también es atraída, lo mismo que con la varilla negativa. Aquí tenemos disulfuro de carbono. Las cargas positivas no lo afectan. Y una carga negativa produce el mismo resultado. Esto es benceno. No hay desviación, lo mismo que ocurría con la carga negativa. Así pues, vemos que algunos líquidos no son desviados por ningún tipo de carga, mientras que otros son atraídos tanto por las cargas positivas como por las negativas. ¿Por qué? Aquí vemos la tabla de lo que hemos descubierto. El agua y la acetona se desvían. El disulfuro de carbono y el benceno no se desvían. ¿Cómo se explican estas diferencias en las propiedades eléctricas? ¿Cómo es posible que el agua, por ejemplo, actúe en un caso como si tuviera carga positiva y en otro como si la tuviera negativa? Para responder a esta pregunta, intentaremos desarrollar un modelo o idea a nivel molecular que explique la desviación o falta de desviación ocurrida en estos experimentos. Como primer paso, consideremos la estructura del agua a nivel molecular. La molécula es angular. Así, los átomos de hidrógeno comparten electrones con los átomos de oxígeno. Estos electrones compartidos son atraídos con más fuerza por el oxígeno que por el hidrógeno. El aumento de la densidad de electrones cerca del oxígeno hace esta región de la molécula ligeramente negativa. La ausencia de electrones alrededor del hidrógeno confiere a esta región una pequeña carga positiva. Se dice que tal separación de carga positiva y negativa forman un dipolo. El extremo de la flecha señala la carga negativa. En el agua hay 2 dipolos de enlace, los dos señalando hacia un lado de la molécula angular. Esta combinación origina un dipolo molecular. Las moléculas que tienen esta distribución de carga, aunque en conjunto sean eléctricamente neutras, se denominan moléculas polares. El dipolo de cualquier molécula polar puede representarse de este modo: un lado negativo y el otro positivo.
Si se acerca una varilla cargada positivamente a una molécula polar, las cargas iguales se repelen y las cargas distintas se atraen. Se obtiene esta orientación. Con una varilla cargada negativamente se obtiene una orientación opuesta. Así pues, las moléculas polares serán atraídas hacia varillas positivas o negativas. Ahora entendemos por qué una molécula con una forma como la del agua puede ser atraída tanto por una varilla cargada positivamente como por una cargada negativamente. Veamos si nuestro modelo es válido para el comportamiento de la otra sustancia desviada, la acetona. La acetona está formada por un átomo central de carbono, un átomo de oxígeno en un lado y dos grupos CH3 en el otro. Puesto que el átomo de oxígeno ejerce una mayor atracción sobre los electrones que el carbono, un lado de la molécula es negativo y el otro positivo. Por lo tanto, la acetona forma un dipolo claro y es una molécula polar. Hasta ahora hemos explicado el comportamiento del agua y de la acetona. Veamos si podemos explicar el comportamiento de las sustancias no desviadas. Empezamos por el disulfuro de carbono. La molécula lineal consta de dos átomos idénticos de azufre y un átomo de carbono. Podría haber un dipolo entre el átomo de carbono y cada átomo de azufre, pero como a diferencia del agua, la molécula es lineal, los dipolos se contrarrestan y se anulan mutuamente. Esta molécula se denomina no polar. Recordemos que una molécula polar tiene una separación de cargas que hace que se alinee con nuestra varilla cargada. En las moléculas no polares no existe distribución desequilibrada de carga, de modo que no se produce una interacción intensa con una varilla cargada. Consideremos la distribución de carga de la otra molécula no desviada, el benceno C6H6. Debido a su forma altamente simétrica, los dipolos de enlace de esta molécula también se anularán mutuamente. Así pues, el benceno es también no polar. Por tanto, hemos visto que las polaridades de enlace y las formas moleculares determinan si las moléculas son polares o no polares. Para poner a prueba nuestro modelo de moléculas dipolares, veamos si podemos predecir el efecto de la forma sobre la polaridad de las moléculas. Aquí tenemos dos formas de dicloroetileno. Una se denomina cis-dicloroetileno, la otra se llama transdicloroetileno. Tienen la misma fórmula, pero sus estructuras son distintas. ¿Cómo afecta a su comportamiento esa diferencia de estructura? En el cis, los dos átomos de cloro están en el mismo lado del doble enlace que une los átomos de carbono. Los átomos de cloro atraen a los electrones con más fuerza que los átomos de hidrógeno. Esta molécula cis debe ser polar. En el transdicloroetileno, los átomos de cloro están en lados contrarios del doble enlace. Los dipolos contrarios se anulan. La molécula trans debe ser no polar. Los isómeros trans y cis no pueden reconvertirse porque el doble enlace impide la rotación interna. Las moléculas cispolares pueden ser desviadas por una varilla cargada. Las trans no polares no pueden desviarse. Probemos primero la trans no polar. No se desvía. Ahora la cispolar se desvía. Nuestras predicciones eran acertadas. La polaridad molecular interpreta de forma consistente las desviaciones observadas.